Así que, y por Zoom, con diferentes sedes a lo largo de nuestro país. Así que le doy la más bienvenida a Catherine y éxito. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar este taller y el tema es la importancia de una buena administración y esto lo vamos a mirar desde una perspectiva, ¿ya? Que tiene que ver con una mirada viva de los procesos. Nosotros podemos mirar, abarcar cualquier tema, cualquier ámbito, ¿cierto? De distintas perspectivas y hoy día vamos a mirarlo desde esta mirada. Y entonces, cuando uno habla, ¿cierto?, acerca de cómo uno puede administrar, ¿cierto?, y aquí estamos viéndolo desde la mirada del ámbito de los emprendimientos, ¿cierto?, la generación de negocios, el trabajo con equipo, la primera pregunta que nos podemos hacer, ¿cierto?, es ¿qué es emprender? ¿Ya? Y entonces estamos nosotros, los seres humanos, ya en un lugar, ¿cierto?, en un contexto, ¿cierto?, y mirando, ¿cierto?, escuchando, ¿cierto?, cuáles son posibles ideas, posibles oportunidades, ¿cierto?, que existen en el entorno, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos mirando, ¿ya?, y estamos atentamente escuchando ese entorno, nuestra comunidad, ¿cierto?, nuestro entorno, puede ser también nuestro grupo de compañeros, etcétera, nos encontramos con diversas necesidades, ¿ya? Y en esas necesidades, ¿cierto?, nosotros podemos pesquisar un encuentro entre esas necesidades y algunos talentos, ¿cierto?, habilidades, conocimientos que tenemos nosotros. Y entonces en este vínculo, ¿ya?, nosotros podemos verter este talento en esta necesidad y en este vínculo entonces podemos hacer una unión. Y esa unión o encuentro, ¿cierto?, es entonces esta respuesta, ¿cierto?, que nosotros podemos otorgar a esa necesidad existente. Cuando nosotros encontramos esa necesidad existente, ¿ya?, y a partir de ahí entonces nosotros nos establecemos, ¿cierto?, con un equipo de trabajo o ya sea de manera autónoma, ¿ya?, nosotros iniciamos, ¿cierto?, una labor, ¿ya? Y esta labor se puede enmarcar, ¿cierto?, bajo una mirada de una constitución orgánica. El ser humano, ¿ya?, posee 4 constituciones, ¿ya? La primera viene a ser su cuerpo físico, ¿ya? Y el cuerpo físico en el ser humano está dado por su constitución, su forma, ¿cierto?, sus huesos, sus músculos, todo aquello que yo puedo tocar. Y en una organización, nosotros también podemos hacer un paralelo, ¿cierto?, y observar que también tiene un cuerpo físico una organización. Y esa está dada por su infraestructura, por su patrimonio, ¿ya? Pueden ser sus herramientas, ¿cierto? Cuando uno parte, no inmediatamente parte con una gran infraestructura, muchas veces mi infraestructura es mi computador, ¿cierto? Pero ese es el cuerpo físico de este ser que se está empezando a formar. Luego nos encontramos con otro ámbito constitutivo del ser humano que tiene que ver con su cuerpo vital. El ser humano posee procesos vitales que están dados por 3 lugares: por su respiración, por la circulación sanguínea y también alimentados, ¿cierto?, por la nutrición. Y todos estos procesos están en movimiento en el ser humano, ¿cierto? La respiración posee un ritmo, la circulación también, todo eso está vinculado, está ligado. Y a su vez también nosotros tenemos temperamentos. Y los temperamentos están ligados a la constitución física. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de los temperamentos. Los temperamentos son 4. El más conocido es el colérico. También tenemos el melancólico, el flemático y el sanguíneo. Y se suele dar que en las organizaciones, por lo general, encontramos que una persona colérica suele ser la que lidera los procesos, la que lidera la empresa, la que lidera, tiene mucha fuerza, ¿cierto? Pero a su vez también va necesitando cierto balance. Bueno, también pueden darse otros temperamentos, personas con otros temperamentos también que vayan liderando estos procesos, ¿ya? Y a su vez, entonces,
en una empresa, en una organización, los procesos ya están dados, o su cuerpo vital está dado también por sus procesos productivos, ya por la generación de documentos, la generación de procedimientos, el dinero que está en constante movimiento, ¿cierto? Entra, sale, en fin, ya. Todo eso tiene que ver entonces con el ámbito de flexibilidad de una empresa, así como en el ser humano está este ritmo vital, ¿cierto? Que es el que nos da vida, el que nos provee, ¿ya? Luego tenemos un ámbito que es muy importante y al que desde hace un tiempo atrás se le está poniendo mucho ojo, que tiene que ver con el cuerpo anímico, ¿ya? El cuerpo de sentimientos de los seres humanos. Aquel lugar donde se alojan las relaciones, donde se alojan los sentimientos, donde se alojan las simpatías, las antipatías, ¿ya? Donde también están las esperanzas, las ambiciones, ¿ya? Todo lo que tiene que ver entonces con el vínculo hacia afuera, con el vínculo con las personas, con esa generación entonces de esos sentimientos que siempre están también que siempre están en movimiento, ¿cierto? Y en una organización también encontramos un cuerpo anímico, un cuerpo de relaciones, y aquí está dado por el ambiente laboral, ¿ya? Un buen ambiente laboral, obviamente dice de una empresa muy cuidada en este lugar, ¿cierto? En el lugar anímico. Ahí también se aloja la motivación, el liderazgo, la calidad o cualidad de ese liderazgo, así también como la comunicación, ¿ya? Entonces, este lugar que tiene que ver básicamente con esta zona del cuerpo humano, ¿cierto? Donde está el corazón y el pulmón, entonces es donde entonces se aloja este cuerpo anímico, ¿ya? Y los seres humanos también poseemos una cuarta constitución, ¿ya? Que es aquello que podemos llamar la identidad, aquello que es único, ¿ya? Yo no soy igual a ninguna otra persona en el mundo, así como ustedes tampoco, no hay una persona que se repita, ¿cierto? En el mundo que sea igual a ustedes. Eso también se le llama yo. No hay otra persona que se pueda hacer llamar yo que no sea yo misma, ¿cierto? Y entonces dentro de esa identidad encontramos aquello que es muy importante, que tiene que ver con mi visión, mi misión de la vida, mi vocación, ¿cierto? Cuáles son mis valores y también todo el ámbito biográfico, cómo se ha desenvuelto mi vida. Eso solo me pertenece a mí, ¿ya? Y en una organización también hay una identidad que en algunas empresas, algunas organizaciones está muy marcada, que frecuentemente la mencionan mucho, en algunos lugares se menciona mucho la identidad, en otros lugares no tanto, ¿cierto? Pero ahí va todo siendo en relación a cuál es la filosofía de esa empresa, cuál es el carácter de esa empresa, ¿cierto? Cuál es la misión, la visión, los valores, todos estos tres ámbitos tienen que ver entonces con la identidad y la biografía de esa organización. Entonces aquí nosotros podemos mirar a una organización como un ser vivo, ¿ya? Así como un ser humano, a una organización también la podemos mirar como un ser vivo, una organización, un equipo de trabajo, una empresa. Y entonces, cuando nosotros vemos ya el desenvolvimiento de una organización bajo esta mirada, nosotros empezamos a tener más herramientas y este lugar también puede ser visto con más cuerpo, ¿ya? Y aquí es muy importante, así como en el ser humano también es muy importante estar constantemente haciéndose preguntas, ¿ya? Nosotros cuando hablamos de las cuatro constituciones y las relacionamos, ¿cierto?, con una institución, con una empresa, con una organización, nosotros pudimos distinguir que ese lugar, ese ser de organización posee un espacio físico. Y cuando uno parte, cuando uno inicia un emprendimiento, uno parte con lo que tiene. Uno no se va a poner a invertir en un local, ¿cierto?, ni en una gran planta productiva, porque está iniciando, ¿cierto? Estamos partiendo, ¿ya? A su vez, tenemos también identificados los procesos, ¿ya? ¿Cuáles son entonces, cuál es el camino de producción de ese emprendimiento? ¿Cuál es, a su vez también, cuál es el desenvolvimiento de qué es lo que yo hago en esa empresa? Y aquí es muy importante cuidar los ritmos, ¿ya? Porque cuando
parten las empresas, cuando parten los emprendimientos, uno hace de todo, ¿ya? Y muchas veces desequilibramos nuestras fuerzas físicas y terminamos estresados, en fin. Entonces aquí es súper importante tener muy claro cuál es ese proceso, cuál es el procedimiento, qué es lo que yo hago, cuál es la actividad que se desenvuelve, pero a su vez también cuidando el ritmo en el que yo me desenvuelvo en esa actividad o mi equipo también se desenvuelve en esa actividad. Y por lo mismo, ya en este cuidado del proceso, ¿cierto? También hay un cuidado de la motivación del equipo de trabajo. Porque cuando parte también nosotros estamos muy motivados, estamos muy ilusionados con esta idea, ¿cierto? Que nos va a proveer trabajo, recursos, etcétera. Entonces también el equipo de trabajo aquí es muy importante entonces saber quiénes son parte de este equipo de trabajo, ¿cierto? Pero a su vez también cuidar la motivación. Y nunca perder de vista el propósito o el norte, ¿ya? Eso que está más allá, hacia dónde queremos llegar con esta actividad. Y estas preguntas, ¿cierto? Que constantemente, estos conceptos que constantemente nosotros tenemos que ir cuidando, se van desenvolviendo en torno a preguntas, ¿ya? Entonces, cada cierto tiempo, una vez al mes, por ejemplo, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿cuál es el propósito de este emprendimiento? Cuando parte sobre todo uno, ¿cuál es el propósito? ¿A dónde yo quiero llegar con este emprendimiento? A su vez también preguntarse y tener muy claro quiénes son los que participan de este emprendimiento, tanto el equipo de trabajo interno, y en este conocer el equipo de trabajo interno también conocer sus cualidades, sus habilidades, aquellas actividades que les gusta hacer. Eso también es muy importante, saber de sus temperamentos, porque también nosotros al reconocer cuáles son los temperamentos de cada una de las personas del equipo, también nosotros podemos ir designando a cada una de estas personas actividades que les sean afines, ¿ya? Y eso también habla de conocer a fondo cuál es el equipo con el que yo trabajo. Y también saber quiénes son aquellos que están en el entorno de mi emprendimiento. ¿A quiénes les voy a vender? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Ya? ¿Cómo yo me vinculo con ellos? ¿Cómo es la comunicación? Y como decíamos anteriormente, viendo al ámbito de los procesos, tener muy claro, muy bien definido, saber muy bien los tiempos que yo demoro en cada una de las actividades de este emprendimiento, saber específicamente a qué me dedico yo, porque cuando uno no tiene muy claro esto, de pronto damos mucha fuerza, por ejemplo, al marketing, y nos ponemos a publicar, ¿cierto? Pero descuidamos la producción, ¿cierto? Entonces todo eso siempre tiene que estar en un equilibrio. Y nuevamente, y muy importante, partir y saber con qué elementos físicos contamos, cuáles son nuestras herramientas, ¿ya? Al nosotros tener muy claro con qué elementos contamos, ¿ya? Muy claro, con mucha conciencia, nosotros también podemos darnos cuenta que a esos elementos, que al principio son pocos, son reducidos, ¿cierto? Le podemos sacar el mejor provecho. Y eso también hace de que nosotros no nos estemos endeudando, ¿cierto? No estemos adquiriendo otro equipo de no sé qué, en fin, sino más bien poner el foco en trabajar con lo que tenemos, ya teniendo muy claro los procesos, sabiendo muy bien cuál es nuestro equipo, las habilidades, ¿cierto? Los conocimientos, y a su vez también saber hacia dónde vamos. Cuando el equipo de trabajo se pone en marcha, ¿ya? O cuando yo, porque también hay muchos emprendimientos que son autónomos, se pone en marcha, nosotros partimos con una reunión inicial, ¿ya? Y en esta reunión inicial, o en este plan estratégico, ¿ya? Del comienzo, nosotros podemos ir vislumbrando, ¿cierto? Ir vislumbrando cómo nos vamos a ir desenvolviendo en esta gestión del proyecto, ¿ya? Entonces ya tenemos muy claro, ¿cierto? Tenemos muy claro, sabemos muy bien, entonces, cuáles son los elementos con los que contamos, cómo es nuestro equipo de trabajo, y aquí nosotros podemos formar la primera imagen común,
¿ya? En esta conversación, porque esto, si bien yo lo puedo, el fundador a lo mejor lo tiene muy claro, ¿ya? Pero el equipo de trabajo también lo tiene que tener muy claro, y esa primera reunión sirve, entonces, para hacer conciencia, ¿ya? Para hacer también el contexto de hacia dónde queremos ir, ¿ya? Y ahí entonces se forma el primer espacio que tiene que ver con la planificación, ¿ya? Siempre cuidando el propósito del emprendimiento, cuidando a quienes participan de este emprendimiento, nutriendo la actividad que se desarrolla, ¿ya? Y aquí también siendo creativos con los elementos con los que contamos, ¿ya? Y todo esto a nosotros nos va a generar, ¿cierto? La palabra gestión, ¿ya? Está vinculada a la palabra gestación. ¿Por qué? Porque aquí esto va a dar nacimiento a la idea, a las ideas, a resolver problemáticas, a encontrar nuevos productos, por ejemplo, a dar respuesta a esa necesidad que nosotros encontramos en un comienzo, pero de manera más óptima, más eficiente, ¿cierto? A lo mejor con productos que a lo mejor son más ecológicos, en fin, integrando la innovación, ¿ya? Siempre entonces en este ritmo constante de ir revisando estos 4 lugares, ¿ya? Estos 4 aspectos, ¿ya? Y solo así entonces se puede dar lugar a una gestión saludable. Quienes hayan revisado, estudiado, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el ámbito administrativo, ¿ya? Saben, ¿cierto? Que la administración tiene 4 pilares fundamentales, ¿ya? El liderar, ¿cierto? Y aquí este liderazgo, ¿ya? Hoy en día pide de nosotros, ¿ya? Una nueva cualidad que tiene que ver con hacer un liderazgo participativo, un liderazgo que escucha, un liderazgo que integra, y este liderazgo, a su vez, ya lo hemos mencionado varias veces, ¿cierto? Conoce exhaustivamente cuáles son las cualidades de su equipo. En el ámbito de la organización, ¿ya? Nosotros también hoy en día en una constante transformación, ¿cierto? Y en un constante cuidado, ¿cierto? De este equipo laboral, nosotros tenemos muy claras los talentos y las habilidades, y por lo tanto podemos ser capaces de organizar de manera coherente. Eso significa delegar tareas que son afines a mi equipo de trabajo, delegar tareas que son afines a esa persona, ¿ya? Una actividad afín con ese miembro de mi equipo, ¿ya? Y de esa manera entonces nosotros logramos una organización, un organizar tareas, ¿ya? Un organizar trabajo de forma coherente, ¿ya? Y estos 2 ámbitos, ¿ya? Vienen entonces a ser aspectos cualitativos, ¿ya? De una organización, ¿ya? Estos aspectos no se pueden medir, pero sin embargo son la base y son el corazón, ¿cierto? De esta nueva organización, ¿ya? Eso por una parte, ¿ya? Y luego tenemos 2 aspectos que son tan importantes como los anteriores, ¿ya? Y uno que tiene que ver con el planificar, ¿ya? Y esta planificación también merece una transformación. También uno la puede mirar desde un lugar donde nosotros podemos cuidar el ritmo de los procesos, ¿ya? Yo en mi hacer, yo tengo una oficina de arquitectura, ¿ya? Y en la oficina entonces nosotros cuando iniciamos los proyectos y vamos diseñando todo lo que tiene que ver con las partidas de la construcción, cuando ya viene la época de la construcción de un proyecto y elaboramos, ¿cierto? Una carta Gantt. Cada uno de los aspectos de esa carta Gantt está relacionada específicamente con el tiempo, pero con el tiempo real. Tenemos un ideal de tiempo, pero también tenemos un tiempo real. ¿Por qué? Porque en el tiempo real puede que un material se demore en llegar, por ejemplo, a la obra. Puede ser también que esté ocurriendo algo específico, como por ejemplo con algún miembro del equipo de trabajo. Entonces, esta planificación
nosotros tratamos de abordarla de la manera más real posible y de esa manera no estar, por ejemplo, a final de mes con atrasos o con malas caras, ¿cierto? Porque una etapa se atrasó, en fin. Entonces, esto también es muy importante, ponerle ojo al ritmo y al proceso saludable y en una planificación real, ¿ya? Y el cuarto aspecto tiene que ver con el seguimiento. Yo sé que también se le dice el control. Yo prefiero usar el concepto de seguimiento. ¿Por qué? Porque al hacer seguimiento a una tarea, ¿ya? Lo que nosotros logramos es hacer una confirmación del objetivo, más allá de decir, lo hiciste o no lo hiciste, ya que eso está más vinculado al control. Que eso está bien, pero quizás uno podría hacerlo desde el lugar de decir, de confirmar esa tarea hecha, y cuando uno confirma la tarea hecha, lo que aparece ya en el equipo de trabajo o en esa persona que estaba destinada a hacer esa tarea, aparece una confianza primero en sí mismo porque logró la tarea, pero también una confianza en su liderazgo, en quién está liderando este equipo de trabajo, ¿ya? Y esa confirmación de objetivos hace también que este seguimiento pueda ser más efectivo, ¿ya? Y estos dos lugares, ¿ya? Tanto el planificar como el revisar el seguimiento de una manera, ¿cierto?, a través de una confirmación de objetivos, es el aspecto cuantitativo, obviamente, ¿cierto? Aquí esto es medible, ¿cierto? Es cuantificable, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos dos elementos, ¿ya? Que es importante mirarlos desde el aspecto de que lo cualitativo desde la administración de talentos, no mirado como recurso humano, ¿cierto? Porque cuando uno dice recurso humano, inmediatamente lo pone como en un lugar como algo cuantificable. Y el talento, la verdad, es mucho más amplio, ¿cierto? Aquí tenemos de las habilidades, los conocimientos, eso tiene que estar en un ámbito dinámico, ¿ya? Y el aspecto cuantitativo como una administración de recursos, muy importante. Esto tiene que ser medible, esto es importante que tenga piso, ¿cierto? Que tenga estructura, ¿ya? Entonces, esta estructura y este dinamismo están en constante trabajo, en constante vínculo, pero en balance, ¿ya? Bueno, y cuando estas organizaciones, ¿cierto? ¿Ya? Que integran estos conceptos, ¿cierto? Nosotros podemos ir vislumbrando, ¿cierto? Que hay una evolución, así como el ser humano también evoluciona y camina a través de los tiempos, una organización también puede lograr ya este avance y esta evolución al interior de su organización. Primero reconocemos la fase pionera, ¿ya? Todo emprendimiento, toda organización que parte, ¿cierto? Y ahí nosotros reconocemos que el rol del fundador es muy importante porque él es el que lleva como la bandera, ¿cierto? La bandera de lucha ahí por esta generación de recursos, por esta respuesta de necesidades, ¿cierto? Suelen ser más informales, ya tanto en el trato, ya como en el desarrollo de las actividades mismas. Hay bastante improvisación, todos hacen todo, ya todavía no hay una diferencia de roles cuando uno parte, ¿cierto? También hay mucho compromiso y la motivación está súper alta, porque todos están coordinados por un sueño, ¿cierto? Crear una cafetería, por ejemplo, o crear un servicio, no sé, de mensajería, o crear un emprendimiento ligado, por ejemplo, al comercio de hay productos alimenticios, qué sé yo. En fin, al principio hay mucha motivación, todo está entregado por ese sueño. Y en el correr del tiempo, ya, esta organización se va volviendo más estructurada, ¿ya? Va teniendo más orden, sus procedimientos son más claros, ¿ya? Hay una estandarización de los procesos, hay una jerarquía, hay un orden, hay una sistematización también de sus procedimientos, ¿ya? Y muchas organizaciones, muchas empresas a lo largo del tiempo se quedan aquí, ¿ya? Se quedan en este lugar estructurado. Entonces son súper ordenadas, tienen sus procedimientos súper claros, hay una jerarquía muy marcada,
¿ya? Y a su vez en el tiempo se van volviendo más burocráticas también. También al quedarse como en este lugar estructurado también se pierde un poco la creatividad, ¿ya? Y entonces nos volvemos como elementos de una máquina, ¿ya? Entonces todos sabemos lo que tenemos que hacer. Y si algo falla, complicado, ya, metemos ahí manos, pero seguimos andando, ¿ya? No hay una revisión ahí como del equipo de trabajo, ¿cierto? Más bien es un seguir. ¿Por qué seguir un fin? Seguramente el fin de esta organización es solo generar recursos, ¿ya? Pero nosotros podríamos avanzar. ¿De qué manera? Por ejemplo, una vez ya siendo una empresa estructurada, ¿cierto? Una vez estando en esta fase y quizás podemos dar espacio, ¿cierto? Podemos delegar tareas. Quizás el fundador da un poquito el paso al lado, ¿cierto? Y quizás le empieza a dar más rol, quizás a algún equipo específico, ¿cierto? De algún área de la empresa para que pueda desenvolverse. Quizás hay muy buenas ideas. Y eso da y se percibe, ¿cierto? En este lugar que hay una flexibilidad, ¿cierto? Hay una autonomía. Estas organizaciones son más horizontales. Han pasado por estos dos lugares, ¿ya? Pero han evolucionado, entonces, se han vuelto más descentralizadas y son mucho más coherentes con su biografía. Aquí en una fase estructurada quizás el equipo de trabajo no tiene idea cuál fue la idea original para crear esta empresa, ¿ya? Pero cuando vamos avanzando entonces en este camino, aquí sí hay mucha coherencia con la biografía. Y acá podemos tomar como ejemplo las empresas B, ¿ya? Entonces las empresas B son empresas, son espacios, ¿cierto? Que son más flexibles en algunos ámbitos, ¿ya? Son más horizontales, hay un fin común que todos comparten, ¿cierto? En algunos casos son fines ecológicos, en otros casos son fines sociales, en fin, pero este equipo es muy cuidado, ¿ya? Hay mucha atención al ambiente laboral, ¿ya? Hay mucha atención a cuál es el impacto, ¿cierto? De estos lugares, ¿ya? Y uno podría quedarse acá, ¿cierto? Y decir, escucha, una empresa B es lo máximo, pero sin embargo, incluso una empresa B, incluso una organización que es autónoma, que es flexible, ¿ya? Que es ordenada también, pero incluso esa también puede evolucionar. ¿Y cómo puede evolucionar una empresa de una fase integrada a una fase asociativa? Y aquí una empresa se puede volver asociativa cuando ya su misión cambia, se transforma porque está atenta a las necesidades que hay en su entorno. Es muy bonito esto. Eh, cuando las necesidades sociales, las necesidades medioambientales, ¿ya? El entorno donde están insertas, ¿ya? Donde la atención a la sociedad, donde se ha desenvuelto esta organización, es tan importante que eso se vuelve el fin de esta misión de este lugar, de este equipo de trabajo. Y aquí también tenemos ejemplos. Hay un ejemplo muy bello, ya que yo a mis alumnos se los traigo a cada rato, que es una empresa ya que está en Siquem, ya está en Egipto, y esta empresa partió en el desierto, ya bajo la necesidad de resolver los problemas de agua, ya en una comunidad muy pobre, ya, y su fundador vio ahí el propósito de darle respuesta entonces a esta necesidad social que había en este lugar y empezaron a crear producción de alimentos, ¿ya? Bajo la agricultura biológico-dinámica, ¿ya? Y hoy en día Sequem produce alimentos orgánicos que vende hacia afuera también porque tiene una gran producción, también tiene textiles, también tiene universidades, tiene colegios, y ya el fin de Sequem no es crecer, no es, no es la generación de recursos per se, sino hoy en día el propósito de Sequem, que ya tiene 40 años en funcionamiento, es
estar atentos a que su ejemplo de desenvolvimiento se irradie para el mundo. Y en Sequem, el 10% de la hora laboral de sus trabajadores está destinada al desarrollo individual de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, un trabajador tiene nociones, por ejemplo, o tiene un desarrollo por la música, entonces el 10% de sus trabajos está destinado a su desenvolvimiento educativo musical. ¿Ya? Eso es en Egipto. También tenemos otro ejemplo, ¿ya?, de una empresa asociativa aquí en América, ¿ya? La empresa Pacari. La empresa Pacari es una empresa dedicada a la producción de chocolate, ¿ya? La empresa Pacari, si ustedes la buscan, ha sido premiada con el mejor chocolate del mundo y produce su cacao en Ecuador. Y la empresa entonces, esta empresa hoy en día tiene el foco en el desarrollo y en el cuidado de las comunidades que producen cacao en el Ecuador. Entonces, el fin de Pacari ya no es solo producir, ya no es solo generar recursos, sino estar atentos a cuál es el cuidado, ¿cierto?, de las familias que producen cacao, ¿ya? Ahí hay dos ejemplos preciosos, uno en Egipto entonces y otro aquí en Sudamérica. Y entonces, obviamente, nosotros aquí nos damos cuenta que cuando nosotros observamos ya a una institución, a una organización, a una empresa, bajo esta mirada orgánica, nos podemos ir dando cuenta entonces que, claro, hay un patrón común, ¿cierto? Todos parten, ¿ya? Todas parten, todas inician, todas van ahí por marcar su lugar, ¿cierto? ¿Para qué? Para dar una respuesta a una necesidad existente. Luego, entonces, de todo este impulso, de toda esta motivación, viene un camino de estructura, ¿cierto? Necesitamos orden, necesitamos crear espacios ordenados de trabajo, ¿ya? Siempre poniendo atención, ¿cierto?, a el desarrollo del equipo, ¿ya? El desarrollo de las cualidades, ¿cierto? Nutrir las cualidades del equipo. Y volviéndonos también atentos, ¿cierto?, al cuidado y desenvolvimiento de las comunidades donde yo me inserto, ¿cierto?, donde esta empresa se ha insertado, ¿cierto?, y a su vez también transformando mi objetivo inicial. Entonces, podemos decir que uno puede crear empresa, puede crear emprendimiento, puede crear actividad, puede crear educación también en un balance, ¿cierto? Una empresa, el desenvolvimiento de un trabajo tiene que generar recursos. Es importante la generación de recursos. No podemos dejar de lado la generación de recursos. Eso es importante bajo una fluidez financiera. No solamente el crecer, porque nosotros sabemos, ¿cierto? Hoy en día hay tantos ejemplos de lugares que crecen mucho económicamente y luego se vuelven como tumores, ¿cierto? Sino tiene entonces que el dinero tiene que fluir, tiene que crearse entonces esta fluidez financiera. Es importante la fluidez financiera, pero tomando en cuenta dos ámbitos, ¿ya? Como una triada. Por una parte, cuidando el medio ambiente, estando atentos al lugar donde nosotros estamos insertos y a su vez cuidando mi equipo y mi entorno social. Esa es la triada, yo diría, perfecta, ¿cierto?, para el nuevo, o ya hace un tiempo atrás, ¿cierto?, desenvolvimiento de las organizaciones y los emprendimientos. Eso es, jóvenes. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias a ti, Catherine. Yo quiero En este preguntar momento. una cosa. Ya. Hola, yo quería preguntar, por ejemplo, a un emprendedor que está iniciando, ¿qué recomendación le darías tú para iniciar este proceso de viaje del emprendedor y que se fijara y que pudiera ser quizás una mirada un poquito más global y un poco más pensando en el ecosistema y en su ambiente en que está situado? ¿Qué recomendación le darías? Que antes de pensar la idea, cuando yo la esté pensando, pudiera haber algún tema más que debería analizar quizás.
Mira, yo, y que no es, no es una recomendación mía, nosotros en uno de nuestros ramos, nosotros tuvimos a una invitada estrella, que es María Prieto, que ella es la fundadora de la Kombuchacha, y ella planteaba algo que a mí me hace mucho sentido y que tiene que ver con tener claro hacia dónde quiere ir el emprendimiento. Uno parte ya con resolver una necesidad. Eso es muy importante, primero que todo, ¿cierto? Yo no estoy creando o inventando algo o creando una necesidad, como sabemos, ¿cierto? Que muchas empresas se dedicaron durante mucho tiempo en la industrialización a crear necesidades. Bueno, y hoy en día nosotros sabemos cómo está el mundo gracias a esa creación de necesidades, ¿cierto? Pero esto es al revés, esto es observar mi entorno, observarlo atentamente, escucharlo atentamente y pesquisar una necesidad. Y lo cierto es que nuestro entorno está lleno de necesidades, está lleno de pero las necesidades, también lo sabemos, ¿cierto?, traen oportunidades consigo. Entonces, primero, crear un emprendimiento, pero a raíz de una necesidad existente. Entonces, yo ahí puedo poner mi talento al servicio, ¿ya? Eso como primera cosa, ¿ya? Y de la mano de eso, cuando llega esto, porque esto es como una respuesta, ¿cierto?, que aparece, cuando aparece esta necesidad y que aparece de una manera muy clara, muy fuerte, muy potente, entonces, de la mano de eso, tener muy clara hacia dónde yo quiero ir. Yo le puedo dar respuesta a esto, pero ¿hacia dónde quiero ir yo? Por ejemplo, en el caso de María, ella nos contaba, claro, ella creó hizo una receta de kombucha, ¿cierto?, que le daba una respuesta específica a un problema de salud que tenía una de sus hijas. Pero cuando ella elaboraba esto, no solamente estaba pensando en resolver el problema de salud de su hija, la visión aquí era que todas las personas pudieran conocer los beneficios de los probióticos, ¿ya? Y de probióticos naturales, ecológicos y orgánicos, ¿ya? Entonces, esa es una visión que está puesta, ¿cierto?, hacia el futuro. Bueno, ella hoy en día, después de 5 años de trabajo, uno va al supermercado y encuentra la kombucha en todos lados. Pero al principio, no, eso era impensado. Pero la visión en ella estaba. Entonces, también cuando un emprendedor pesquisa esta necesidad, también tener muy claro hacia dónde quiere ir, pensar en grande. Nosotros podemos darnos el lujo de eso, ¿cierto? Es pensar en grandes gratis. Pero eso también requiere un trabajo constante, pero también ser muy creativos, ¿ya? Entonces eso, nunca dejarlo de lado. Eso, Carolina. Muchas Gracias, gracias, en Kate. verdad. Sí, súper buena la explicación. En verdad espero que todos los que tenemos alguna idea por ahí, porque me considero también ahí media emprendedora, podamos pensar así y para poder no solo emprender, sino también apoyar a nuestro ecosistema y a nuestras, donde estamos situados. Siempre, siempre. Hoy en día nosotros somos responsables de eso. Somos 100% responsables de eso. Si nosotros queremos asegurarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo bello, la tarea es nuestra. Entonces, lo que hagamos, porque nosotros podemos hacer muchas cosas, los seres humanos somos inmensamente, infinitamente creativos, pero entonces no solamente viendo el aspecto económico, que es importante, sino dando respuesta a estos dos lugares, al medio ambiente y a lo social. Muchas gracias, Catherine. ¿Alguno de los que están conectados, Jaime, Cristian, Diego, quiere hacer alguna otra consulta a Catherine? De lo contrario, damos el cierre de nuestro último taller. Excelente taller, Catherine, te felicito. La mirada que le das a la administración, así que no, nada que decir. 10 de 10 para mí. Así que feliz de haber cerrado este ciclo de talleres del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento. Agradezco a la gente que se conectó el día de hoy y bueno, esperamos que en el próximo año volvamos a hacer estos talleres que tenemos para nuestros estudiantes y emprendedores. Y nada, pues les deseamos felices fiestas, ya que estamos a puertas de la Navidad, así que un abrazo grande a todos, que tengan unas lindas fiestas y éxito. Y muchas gracias. Yo también Catherine, sí, aprovechar sí, de agradecer el espacio también, porque me parece que es muy importante este impulso
¿cierto? De ir irradiando también en nuestros jóvenes, en nuestros estudiantes también estos aspectos nuevos, por una parte, que en realidad no son tan nuevos, pero bueno, lo estamos poniendo aquí. Y también considerando que ellos también tienen muchas fortalezas y muchas habilidades para crear, para emprender. Eso también me parece que es súper importante y que es muy valioso que lo estén poniendo aquí también como educación continua. Y también agradecer a mi jefe de carrera que también nos ha facilitado tanto su tiempo como toda la organización aquí que está detrás. Así que también, muchas gracias por Sí, eso. muchas gracias, Héctor. Gracias a la sede Panguipulli, gracias a Sí, Héctor, se pasaron. así que gracias por el apoyo y todo. Y nuevamente feliz de haber terminado así este ciclo de talleres. Así que bueno, gracias a todos los que se conectaron nuevamente y cerramos este taller del día de hoy.